Hay un estudio de McKinsey que dice que se supone que de aquí al 2040 va a haber un aumento de la productividad en casi 4% de las actividades tradicionales que conocemos hoy en día gracias a la inteligencia artificial. Yo digo que va a ser más porque en 5 años yo pienso que van a pasar cosas extraordinarias y que nosotros no tenemos ni idea. O sea, está revolucionando, como tú lo acabas de mencionar, de una forma muy acelerada y creo que nunca hemos visto esto antes. Bueno, un nuevo episodio y hoy con una invitada especial, un poco distinta a lo que usualmente nos acompaña, pero súper importante. Incluso antes de empezar a grabar ya estábamos hablando, casi que nos acabamos los temas, pero estoy aquí con Yanis Becerra, abogada, socia y fundadora de Panama Legal Legal Group. Group. Eh, y especialmente, digo, ahora ella nos contará más, pero la razón principal por la cual decidí invitarla es porque, curiosamente, es abogada, pero especializada y súper, ¿cómo se dice eso? Entusiasta de innovación, tecnología y principalmente tecnologías emergentes, que lo hablábamos antes de empezar. Entonces, sí, gracias por estar acá. Bienvenida. Esta es Gracias tu a ti por casa. invitarme. Y nada, quisiera arrancar porque nos cuentes un poco de tu historia, de cómo llegas, o sea, abogada, pero cómo llegas a este mundo de tecnología, que incluso vi que tienes una especialización en eso. Sí, bueno, de nuevo, reiterarte las gracias. Este es mi primer podcast, quiero que sepas, así Bueno, que me estoy como poniendo, tú sabes, ¿no? ok. Al up to date con esto. Mira, desde el año aproximadamente 2017, donde en Panamá todavía no existía una comunidad en ese momento de, por ejemplo, el tema de blockchain y cripto. De hecho, me tocó involucrarme en unos proyectos de tecnología con unos clientes, específicamente una ICO. Y en ese momento, pues empíricamente tuve que aprender muchísimas cosas a nivel técnico. A mí ya me llamaba muchísimo la atención el tema tecnológico, pero desde ese momento, además de empezar a aprender, empecé a conocer gente del entorno que era súper chiquito en Panamá y eventualmente empezamos a encontrarnos en grupos y demás. Y entonces también decidimos crear la Cámara de Comercio Digital y Blockchain. Ujú. Desde ese entonces, pues además del tema pues, de blockchain, pues eventualmente, tú sabes que en el tema tecnológico existen distintas aristas. De hecho, hoy también soy consultora para Ujú. la IG y me ha tocado ver proyectos de transformación digital. Así que todo lo que es el tema de gobernanza, el tema de políticas públicas a nivel de tecnología, pues quedé viéndolo Ujú. y dentro de pues, la firma también apoyamos a empresas que quieren transformarse y además apoyamos pues, en comentarios y demás de proyectos de ley que, bueno, tú sabes que en Panamá Sí, se ha venido como una tendencia últimamente de presentar proyectos a nivel tecnológico. correcto. Pero entonces, para estar claro, o sea, ya eras abogada y prácticamente por accidente caíste en el mundo de... Prácticamente por accidente y me encantó. Y al final, y quiero que sepas que hay veces que voy a reuniones y me dicen hasta ingeniera. O sea, yo dije, casi no. Voy a Ujú. de repente meterme un curso de coding, pero esto al final me apasionó y Claro. entonces terminé pues manejando muy bien el tema. Tengo una especialización, efectivamente, esto en Legal Tech. Y estoy terminando una en BSM, el Blockchain School of Management, Ok. blockchain y empresarial. Buenísimo. O sea, antes de ser abogada, estudiar derecho, ¿hubo algo de tecnología alrededor tuyo? Bueno, es que en ese tiempo, o sea, yo me gradué como en el 2006, todavía no estaba como el boom de la Ujú, tecnología ujú, realmente, pero siempre me interesó, es que, oye, vamos, es que sí, los apps, etcétera, ujú, pero hasta ahí. ujú. Y ya más adelante, y cuando empezó a evolucionar el tema tecnológico, por supuesto que ya llama más la atención. Además, a mí me encanta utilizar la tecnología para todo. Me encanta el tema de la simplificación y automatización de procesos, la Ujú. digitalización y la facilidad que podemos tener hoy en día para hacer las cosas a través de plataformas digitales. Buenísimo.
Digo, y ojalá el mismo gobierno y todo se vaya digitalizando cada vez más, que creo que es el sueño. O sea, si de un usuario es el sueño, no me puedo imaginar de un abogado. Así Bueno, que, totalmente, pero quiero que sepas, es un reto mucho mayor y quiero que sepas que no nada más en el Estado. O sea, este tema de la digitalización a nivel pues privado y el tema de que la gente todavía piensa inside the box. O sea, es muy difícil cambiar la mentalidad de cómo han venido haciendo. En el tema público, pues es un reto mayor porque además de que tienes personas que vienen haciendo lo mismo desde hace muchísimos años, el tema regulatorio y además el presupuesto, porque tú sabes que a esos niveles poder hacer una real transformación requiere de mucho presupuesto. ujú, Y además, una vez me preguntaban, oye, pero ¿por qué el Estado no utiliza, yo no sé, inteligencia artificial, blockchain? ujú. Entonces, yo les digo, dije, oye, hay unas instituciones que ni siquiera tienen computadora, no tienen ni siquiera un procedimiento de almacenamiento de base de datos que sirva y les vas a pedir que utilicen inteligencia artificial. O sea, primero tienen que sentar las bases, tienen que hacer una alfabetización digital, Ujú. tienen que tener pues los sistemas básicos andando para después entonces pensar en eso, ¿no? A pesar de que quieren digitalizar los Total, trámites. totalmente. Digo, una de las experiencias más, digo, relacionada con el e-commerce, casualmente, nuestro brillante correo nacional, que está en Hotel. Cotel, que está en la prehistoria literalmente, y me da mucha pena porque sería una herramienta tan poderosa para todos los que hacemos e-commerce, no solo nacional, sino internacional, porque aparte Ujú. tienen unas tarifas con las que nadie puede Así competir. es. Lastimosamente, y lo viví, tú llegas a Cotel a recoger un paquete y sale una señora con un folder forrado así como de escuela en papel regalo, con unos papelitos, a ver si tu papelito está Sí, ahí. sí, O sí. sea, Imagínate. Y sabes que te iba a echar un cuento. En lo privado también tengo un cliente que él vino con un proyecto de que, oye, vamos a transformar, que yo quiero un tema logístico, quiero transformar, quiero tokenizar. Yo, wow, ujú, me estás hablando de tokenización, wow, ujú. esto está a otro nivel. Le mando un contrato, señor, bueno, aquí está para que lo firme digitalmente con su proveedor. No, no, yo lo imprimo y se lo firmo. Entonces yo dije, espérate, pero ¿de qué estamos? Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que es muy curioso porque inclusive hay muchos que quieren montarse a la ola. Imagino que te ha pasado en el tema e-commerce, que e-commerce no es nada más pagar en línea, o sea, y no es nada más estar en Instagram, pero a la hora de la hora, cuando tú le dices, ok, esto es lo que tienes que hacer, les cuesta Ujú. y es sumamente difícil en el tema de Cotel, que tiene un montón de sucursales y se puede hacer muchísimo. Siento que ahí de repente puede haber un miedo de hacer una transformación, además, por supuesto, del presupuesto que te comenté antes, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, lo mencionaste hace un momento, Cámara de Comercio Digital y Blockchain, que ese es otro tema que vamos a hablar aparte también, pero cuéntame un poco de eso, o sea, y tú eres fundadora de la Cámara y actual presidente, Correcto, ¿correcto? correcto. O sea que a raíz de toda esta pasión que se originó, tú dijiste, ¿sabes qué? Vamos a formalizarlo, vamos a hacer algo. Cuéntame de eso, porque a mí obviamente me llama mucho la atención y creo que puede aportar mucho. Por supuesto, y estás invitado y vamos a hacer un follow-up después de hoy. Mira, la Cámara, uno de los objetivos que tiene es específicamente promover no nada más el uso de las tecnologías, sino evangelizar. Obviamente creció por el nombre, con todo el ámbito de blockchain y criptos, porque al final, en ese tiempo, me acuerdo que hoy gente que ahora es gurú, decía que, oye, eso es una estafa, eso de cripto, ¿qué Ujú, es? Entonces, no se entendía específicamente qué eran las criptos, pero, o sea, vamos más allá. Blockchain tiene muchísimas funcionalidades y puede aportar muchísimo en distintas industrias. Entonces, uno de los temas es evangelizar. Hemos ido, por ejemplo, a bancos. Bueno, ahora hay un banco CryptoFriendly que es ujú, miembro de la Cámara, que ha estado también muy activo en temas de educación y además poder promover pues, la conciencia de la gente de que, oye, es responsabilidad tuya si inviertes o no inviertes. No es siempre culpa del que, por ejemplo, puede ser un scammer o similar, sino que uno tiene que tomar las decisiones informadas. ujú. Entonces, aparte de eso, por supuesto, involucramos otro tipo de tecnologías que tú sabes que esto va a la velocidad de la luz y siempre tratamos de incentivar desde la pequeña, mediana a la gran empresa a poder, tú sabes, abrirse a la tecnología, esto, pues, para que esté al día de lo que está pasando en el país, ¿no? En el Claro, mundo. total. Y digo, y es como, sí, crear esa
esa unidad y esa voz de cara al Estado y de cara a la sociedad de, hey, esto no es solamente una tendencia, como Ujú, decía, sino es algo que está pasando en el mundo y que si no nos montamos ujú, ahorita. Y yo ahí, la verdad que con el tema de blockchain y cripto, que a veces la gente los revuelve y sí, una cosa de ujú. alguna manera tiene que ver con la otra, pero son dos. Es como el papel y el dinero. O sea, tú Ujú, haces con el papel muchas cosas. ujú, Una de esas es el dinero, o sea, ujú, fiat. ujú. Entonces, sí, efectivamente, y tú mencionaste algo también en el tema de esta gestión que hace la Cámara. También nos ha tocado participar, por ejemplo, en espacios con la Asamblea. De hecho, hemos hecho capacitaciones en la Asamblea, pero a veces vemos, por ejemplo, iniciativas que tú sabes que en el momento en que tú empiezas a legislar o tratar de legislar sobre tecnología, ya eso se vuelve una política pública, no es como que estás modificando un requisito para presentar un trámite. Y eso afecta a muchos actores. Afecta desde la economía del país, afecta a nuestras relaciones internacionales, afecta a los técnicos. Entonces, no es algo que podamos tomar a la ligera. La regulación no es mala siempre que sea asible, o sea, que sea, pues, según lo que estamos viviendo, según el estatus de nuestro país, que se pueda ejecutar y que no afecte la innovación. Ujú, tal cual. Entrando a ese tema de regulación, y eso fue, si no me equivoco, 2021. ¿Cuándo fue que salió el primer proyecto? Eh, Han presentado muchos proyectos, inclusive esto desde el año 2019, la Ujú, mayoría no se prohijaron. El que más avanzó fue el 697, que me imagino que ya tú sabes que fue pues devuelto por la corte y ujú. ya eso murió. Ok. Y como te comenté, de hecho hoy presentaron otro que Ese era el prohijado por Gabriel Silva. correcto, el Ok. presentado por Gabriel Silva, prohijado significa cuando ya la comisión lo aprueba para poder ser Ok. discutido, Ujú. y ese fue el que avanzó hasta tercer debate, donde pues después fue a donde el presidente, él lo vetó con algunos comentarios y luego entonces se fue para la corte. Pero ese es el que ha sido como ha tenido mayor avance. Ok. Es que me estaba acordando porque en ese momento de la oficina del diputado Gabriel Silva, a mí me llegó un correo invitándome a hacer comentarios sobre el proyecto. Honestamente, no soy un conocedor profundo de cripto, blockchain. Obviamente he participado en proyectos como, quizá como usuario, pero no soy un conocedor del tema, definitivamente. Así que amablemente agradecí, pero No no aportaste aporté. comentarios. No aporté. Pero eso tiene otra connotación, que es la que quería traer a la mesa, y es que al día de hoy yo sigo sintiendo que el tema blockchain y no hablemos de cripto, el tema blockchain sigue sin quizá aterrizar al nivel del usuario común, del emprendedor, de la pyme, o Ujú, sea, como que no lo terminan de ujú, entender, no saben ujú. cómo palparlo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que siempre doy en las reuniones donde hablamos de este tema. Hoy día, yo estoy segura, tú vas bueno, tú sí lo conoces perfectamente, obviamente, pero el usuario del día a día que tiene una tarjeta de crédito, Ujú, él va a un supermercado y él pasa su tarjeta, él nada más sabe que él tiene que pagar la tarjeta en el banco. ujú, Él no sabe que atrás hay un procesador, hay un adquirente, hay un gateway, etcétera, o un emisor, cómo funciona. Esos son los temas técnicos que hay detrás de la usabilidad. ujú, El problema que estamos teniendo hoy en día y que lo he identificado, no, o sea, en todas las aristas, es que no hemos sabido utilizar o traducir la ejecución o la implementación de estas tecnologías a una forma simple y funcional. Entonces, ¿qué pasa? exacto. Que, por ejemplo, los técnicos que conocen muy bien, en este caso el tema de blockchain, pues te hablan de una forma muy técnica y el funcional, que es el usuario final, no sabe ni siquiera lo que estás hablando, se va con la habla y es que, ay, sí, esto suena súper cool, pero ¿cómo empiezo? Y está pasando hoy en el tema de transformación digital, no nada más con el tema blockchain, porque blockchain es una capa dentro de toda la arquitectura Ujú, de la digitalización, y cosas tan sencillas como e-commerce o como vamos a ponerte un trámite digital, no saben por dónde empezar. ujú, Y allá afuera es muy difícil también encontrar a alguien que una los dos mundos ujú. para poder entonces simplificar ese lenguaje.
Entonces, fíjate tú, hay una ley del PADE, que es la de agricultura que se aprobó hace poco, que habla de que se tiene que usar blockchain para, digo, es positiva la iniciativa. Yo soy siempre súper pro a mantener la neutralidad tecnológica porque hoy es blockchain y pusieron que tienes que usar blockchain, pero si mañana existe otra cosa que no es blockchain, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que cambiar la ley. Entonces, imagínate, estamos hablando ahí ya de compañías que tienen sus laboratorios de computación cuántica y eso puede destruir todo lo que sabemos hoy de blockchain. Entonces, es muy positivo buscar la forma de implementar. Oye, tú tienes que dentro de esta estrategia usar tecnología que tenga este resultado, pero tenemos que evitar un poquito utilizar tecnicismos y cerrarlo a tecnologías. Entonces yo creo que parte de repente de las personas que estamos en este ámbito, una de las cosas que tenemos el deber, pienso, es buscar la forma de simplificar eso y de repente hacerle llegar al público para poder promover esa equidad al acceso de los servicios. Claro. De una forma más simplificada y a él no le interesa si atrás está blockchain, está inteligencia artificial, lo que quiere es que se ejecute lo que él está buscando a nivel de servicios. Total. Entonces es un reto. 100%. Ahora, en la cámara actualmente hay alguien que esté desarrollando, construyendo o ya tiene algo lanzado que sea como de que un usuario común pueda decir y que, ok, eso es blockchain. Mira, te voy a dar dos ejemplos. En la cámara tenemos miembros que tienen soluciones, por ejemplo, de wallets, que es lo más común realmente. Hay distintos tipos de wallets, ya tú sabes que esos son centralizadas, descentralizadas, etc. Pero te voy a dar un ejemplo que yo estoy utilizando, que es de la firma digital. Firma digital avanzada, que de hecho está, tiene un scope, o sea, la cubre la ley de comercio electrónico para poder tener validez. Y de hecho, por eso es que tenemos todo el tema de que cuando tú apruebas términos y condiciones, etcétera, es válido. Y este proceso de firma electrónica, que de hecho es uno el ejemplo que te di antes de este cliente, está sobre blockchain, sobre Polygon. Entonces, ¿qué pasa? La persona llega y firma, no tiene ni siquiera que enterarse que está sobre blockchain, sencillamente sabe que va a dejar su firma y ella puede pasar el QR para desplegar el documento y la firma. Entonces, son esas cosas que tratamos como de incentivar y ni siquiera explicarle nada del backend, nada del back office, nada que lo complique, sino que, oiga, mira, usted va a poder hacer esto con esto. Así que tenemos varios que han estado tratando de hacer proyectos similares. Súper. ¿Cómo, digo, ya para como que ir saliendo de ese tema que, digo, podemos hacer un episodio entero de eso, pero ¿cómo visualizas tú el futuro de cripto, blockchain en una sociedad, o sea, en Panamá como sociedad, como que qué tan cercano o lejano está hoy en día del usuario común? Y digo, guardando las proporciones, pero quizá cuando en Banco General en un momento presentaron Yapi, de que esto va a ser una billetera electrónica que va a usar todo el mundo, de pronto en la junta directiva hubo gente que dijo, no, Así se muere, me imagino. Billetera electrónica. Si aquí la gente anda con el sencillo en el bolsillo y hoy ves ahí en la esquina el que vende aguacate con Yapi. ¿Cómo llegamos a eso con...? Mira, dos cosas. A Panamá todavía le falta un poco a nivel de adaptación respecto a lo que está sucediendo. Tenemos un tema pendiente que es una regulación que tenemos que implementar sí o sí porque al final la GAFI nos lo va a pedir. O sea, viene una regulación para temas de prevención de lavado de activos, para temas de protección al consumidor. Eso puede pues motivar a que de repente algunos actores que no estén, digamos, montados en ese carrito tengan la motivación de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a meternos entonces en esto para ver qué es lo que se puede hacer. Existen de nuevo muchos proyectos que algunos, por ejemplo, actores del sector financiero están tratando de implementar con blockchain, pero hay un reto también de que ahorita mismo quizás hacerlo es muy caro. Quizás no le ven el beneficio sobre otro tipo de sistemas también de DLTs, o sea, de procesos descentralizados. Y además, lo que conversamos en antes, ¿cómo le hago llegar a este cliente un servicio donde yo utilice esta tecnología sin que él tenga ni siquiera que pensar que es A o B? Entonces, obviamente, el tema de las criptomonedas por su volatilidad, pues es un tema, al menos que utilice stablecoins, pero
Yo siento que todavía nos falta un poquito más. Hay mucha analfabetización digital en general y además la bancarización, tú sabes. Bueno, ya no hablamos hoy de bancarización, hablamos de inclusión financiera, pero sí tenemos tan poca gente que desconfía de todo el sistema digital en general, pues tenemos un gran trabajo que hacer. Así que... Sí, total, sí, educación, cultura, etcétera. Así es. Ok, e-commerce. En efecto, tú buscas regulación de e-commerce en Panamá de comercio electrónico y te encuentras con facturación electrónica, firma digital. La ley 51 del 2008, que es la de comercio electrónico. Pero cuando tú te adentras en la ley, y lo sé porque me tocó para un trabajo que hice, un trabajo universitario, cuando tú te adentras en la ley, yo que estoy en e-commerce todo el día, yo dije, esto no tiene nada que ver conmigo. O sea, ok, yo sé que un cliente quiere poder que su factura electrónica se genere cuando le hacen una compra online en Shopify, que se genere una factura electrónica y le llega al usuario, ok, pero eso no es comercio electrónico, porque al final tú puedes vender online y facturarle a la persona por donde sea. Entonces es como que, ok, aquí definitivamente en leyes no hay nada específico, pero entonces luego ves que la DGI tiene la DGCE, que es la Dirección General de Comercio Electrónico, sí, con quien colaboro. Dos personas nada más, los pobres pelados. Exactamente. No hay nadie ahí. Exactamente. Y es como que, y estamos colaborando con ellos. Es más, el 16 tenemos un webinar que vamos a dictar con ellos y estamos ahí, o sea, tratando de aportarnos, sí. Pero en verdad no, o sea, no hay nada, o sea... Mira, te voy a decir qué es lo que pienso sobre comercio electrónico. Mira, efectivamente la ley de comercio electrónico desde 2008, mira, hace 15 años, tengo que darle un plus, sí, un check, que resulta que hay algunos elementos que nos sirven todavía hoy en día, que es que tú puedes ejecutar muchas cosas a nivel digital y es válido. Y por eso es que el WhatsApp hoy se utiliza en procesos judiciales y por eso el email te puede hacer un peritaje. Y esos son contratos válidos. Por eso podemos hacer la firma digital. Y además también establece algunos parámetros como los términos y condiciones que tienes que tener. Efectivamente, después esa ley pues, se explaya con un tema de almacenamiento de información, que es básicamente en ese tiempo era muy común por el tema de que no existía la nube como hoy, de que tú ibas como una empresa a escanear todos tus expedientes a un tercero y él tenía que custodiar tu información. Y me da risa que hubo un tiempo en que se trató como de fomentar la regulación de nube, poniéndola debajo de ese paraguas, donde ese paraguas dice que, oye, los de la Dirección de Comercio Electrónico te pueden ir a auditar. ¿Tú te imaginas a alguien auditando allá a Google o a AWS? Entonces, o a Shopify. Exacto, dije, vamos a auditar sus sistemas de almacenamiento. Entonces, ¿qué resulta? Hay algunos elementos de esa ley que nos sirven hoy que son muy positivos, pero posiblemente sí requiera algún tipo de actualización, aunque uno de los beneficios que tiene también este país es que lo que no está prohibido, tú lo puedes hacer. Entonces, eso nos da un poco de flexibilidad. Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales que también aporta al tema de la gestión del intercambio de información con los usuarios, por ejemplo. Y yo creo que podemos utilizar eso para, digamos, ser un poco creativos en los servicios. Entonces, mientras no los prohíban, el tema es que si luego nos ponemos de repente a inventar, modificar la ley, quizás con personas que no conocen el tema, lo que hacemos es que echamos para atrás y estamos limitando entonces la innovación, porque una de las tendencias que es muy curioso, veo por lo menos en Latinoamérica, es que cuando se intenta regular es para poder empezar a prohibir. El proyecto de ley que vi de AI, de inteligencia artificial aquí, decía muchas, oye, tienes que procurar que no pierdan los trabajos, los abogados, los no sé qué. El Estado tiene que tener un departamento que verifique las plataformas de inteligencia artificial. Entonces, tenemos que buscar oye, la educación, cómo lo promovemos. Hace rato yo hubiera hecho una gestión de migración para atraer expertos en desarrollo de todas estas plataformas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando no tenemos a la gente de ese lado en el gobierno que conoce y maneja perfectamente el tema, que va a ser un reto también para entonces evitar que echemos para atrás, ¿no? Sí. Y vamos a hablar ahora un poco más de esa parte de inteligencia artificial,
Pero mencionaste dentro de lo que contabas de e-commerce, en efecto, la parte de privacidad de datos, Ujú. ley 81, puede ser. Sí, de protección de datos Protección de datos, personales. ajá. Ajá, entonces, sí, bueno, me ibas a preguntar algo. Sí, no, que en efecto, de todas las leyes que hay, esa es probablemente la más, en mi caso, la que más se relaciona porque ya yo venía viendo de Europa GDPR, que era, dije, ok, GDPR es súper estricto, así que si cumples con el GDPR también. exacto, exacto, que por ejemplo en Shopify es prácticamente un par de clics y ya tienes como que toda tu, tecnológicamente hablando, tu base de Ujú, GDPR ujú. y de cierta manera, si tú lees la reglamentación del ANTAI sobre esa ley, es, o sea, tiene mucho copy-paste de cosas, Sí, ajá, exacto. O ajá, sea, mira, que se haga cumplir es otra cosa y ahí tengo otro, escuchen los delantal. ajá. Mira, lo que pasa es que, digo, que, o sea, la ley de protección de datos, que si bien era muy necesaria, el tema de la reglamentación, considero, y bueno, algunos colegas también han considerado que, además de que excede algunas cosas de la ley, porque como tú mencionas, que oye, vamos a agarrar lo que dice allá y ¡puf! Hacemos el copy y el paste, Ujú, que es una tendencia también muy común en nuestro país. Yo vi también de hecho, uno de los proyectos de ley de cripto que presentaron hace como 4 años, era un copy-paste, un proyecto de ley de Colombia, donde no le cambiaron ni el ministerio. Entonces, o sea, tenemos que empezar a ser creativos. Primero, no copiarnos de los demás. Nosotros podemos ser nosotros los inventores y que los demás se copien de nosotros. En el tema de la ley de protección de datos personales, al final, y a pesar de que tenemos una regulación que, de nuevo, a mi concepto, tiene algunas aristas que excede la ley, pues esto, siento que todavía hay un reto con muchas empresas porque hay mucha gente que no cree que le toca. ujú, Entonces, bueno, eso de ujú. protección de datos personales es para los bancos. No, es para todo el mundo, aunque estés digital, aunque no estés digital, aunque, o sea, lo que sea. Entonces, falta Ujú, mucha educación en cómo manejar el tema de los datos, sobre todo porque tiene aristas hasta de que, oye, ¿quién va a ser el que va a hacer el tratamiento de los datos dentro del almacenamiento? Y eso incluye si usas nube o si tienes, por ejemplo, la base de datos en sitio. O sea, son ujú, temas complejos ujú. de la cual necesitas esa evangelización, ¿no? Y yo siento que eso que mencionas de que mucha gente siente que no la aplica, y en efecto aplica para todos, va muy de la mano con que por lo menos yo no siento que ha pasado nada con la ley. Y lo ves desde cuando una persona se jubila y automáticamente lo empiezan a llamar de todos los bancos. O sea que se está filtrando información del Estado. Ujú. No solo de que le compré una base de datos a una persona, no, del Estado. Entonces ya tú te cuestionas todo. O sea, yo, por ejemplo, pensando como una pyme que vende online, es como que yo para qué me voy a tomar la molestia de esto si yo sé que eso se sigue o, por ejemplo, ves como gente de la nada te empieza a contactar y tú nunca diste sus datos y es como que, ¿a quién le pongo este Bueno, reclamo? mira, eso es parte de la educación. La ANTAI tiene un correo de Yo puse un denuncias caso. y no te dieron el Me seguimiento. mandaron una resolución y debo decir que no me volvieron a llamar del lugar que me estaban llamando. Ok, O sea, que pareciera que algo sirvió, sí. pero sí me respondieron, sí me dieron seguimiento. Obviamente un poco arcaico. O sea, siento que le dificulta, o sea, dificulta que un usuario de verdad se quiera tomar la molestia, pero Sí, pareció. mira, y esto sí quiero darle la banderita a Lantai. Ellos están haciendo un trabajo bastante arduo con lo que tienen respecto a, digamos, esas investigaciones. Y además sí he visto que han hecho capacitaciones dentro de lo que a ellos les hace posible, Ujú, porque al final el tema es que esas capacitaciones, o sea, como tienen varias aristas, ellos empiezan por el público. Miren, esto es lo que ustedes tienen que cumplir de ujú, manera general. ujú, El tema es como no tienen personal y además también hay que capacitar a las personas de cómo hacer las denuncias, pues es un tema que nunca, es ongoing, o sea, tienes que hacerlo seguido y seguido para que eso entonces ya sea normal en la sociedad. Entonces, mucha gente recibe estas llamadas o les empiezan a spamear el correo, ujú. pero no saben ni siquiera a dónde escribir. Entonces, eso es importante también como parte de la educación por parte de la ANTAI y bueno, y todos los que podamos también como que tú sabes, ¿no? Promover esa información para que sepan entonces cómo actuar en estos casos, ¿no? Correcto.
Sí, o sea, o sea, yo siento que es necesario, o sea, yo estoy a favor de que esté la ley, de que se ejecute y se cumpla, porque en verdad de mi lado, cuando tú haces bien hecho el e-commerce, no Ujú, tienes por qué caer en, correcto. o sea, si tú lo haces priorizando la experiencia de tu cliente, entonces Ujú, prácticamente no tienes que hacer nada. sí. Obviamente hay unos detalles técnicos y eso, los avisos y tal que tienes que Ujú, cumplir, ujú, pero de resto, o sea, no estás atormentando ni persiguiendo a nadie. exacto. Em, Otra cosa que no se escapa del e-commerce es el fraude. Ujú, Em, Fraude lo puedes ver de varias maneras y una de las maneras es ciberseguridad, pero la realidad es que prácticamente cualquier plataforma medianamente buena o buena tiene cosas para prevención de fraude. ujú. Las pasarelas de pago casi todas vienen con filtros antifraude. Sí, porque tiene que cumplir PCI también, además. Correcto. Shopify, por ejemplo, como plataforma, te da un filtro antifraude que Ujú, está basado en Big Data, inteligencia artificial y va agarrando datos y va cruzando, pero no eres inmune. ujú. Incluso Visa siempre usa la frase esa de para que haya fraude cero, tiene que haber venta cero. Es Ujú, como que no puedes claro. escaparte al 100%. Eso pasa con el efectivo también, o sea, eso no. Exacto. Em, pero del otro lado, no del lado electrónico, sino del otro lado, sí siento que hay falencias. Y por ejemplo, una de las grandes falencias es que el comercio siempre es el que sale perdiendo. Ujú, Em, Te hacen un fraude que tú no te diste cuenta que era fraude porque pasó todos los filtros, eh, te descuidaste y no viste las señales, porque muchas veces hay señales, esa es la verdad. O sea, el filtro más efectivo en e-commerce al final del día es la malicia humana. ujú. Y si tú tienes claro los patrones, tú puedes identificar. Se te escapó, despachaste, a la semana te cae el contracargo, de salida te meten un penalty, o sea, la pasarela de pago te mete un penalty por el contracargo, te quitan la plata, ya entregaste la mercancía y cuando vas a poner una denuncia, tú no eres el que puede denunciar, sino el tarjetaviente. Pero el tarjetaviente ya le reportó a su banco, ya su banco le devolvió la plata, El seguro. Ujú. el banco le avisó a su seguro, el seguro le respondió al banco y el seguro ve qué hace. Y si es un monto chico, probablemente ni pierda tiempo ni se esfuerce. O sea que en toda esa cadena, el único que no pudo hacer nada es el comercio. Mira, aunque te dijera que por parte de las denuncias, porque esto es importante, hay veces que cuando queremos que la denuncia y la querella son dos cosas distintas. Ujú. Puedes denunciar, cualquiera puede denunciar, un tercero puede denunciar cuando hay alguna actividad ilícita. Ok. El tema es que si eres querellante, tienes que ser parte. Ujú. Pero yo sé que aunque te diga, tú puedes denunciar que ellos investiguen o no investiguen, entonces esos son otros 500 pesos que vas a tener que subir y bajar escaleras y al final te cuesta 3 veces más que recuperar la mercancía. Ujú. Lo que yo considero también es, y fíjate, esto es algo que también dentro de la Cámara estamos cooperando con las autoridades a nivel de peritaje y demás. Es importante tú que estás en este ámbito que te sientes con las autoridades a capacitarlos. ¿Por Ujú. qué? Porque ellos no van a realizar, y de hecho hay fiscalías especializadas en delitos electrónicos, no van a identificar la importancia de lo que está sucediendo si nadie se los dice. O sea, ellos van a empezar a recibir denuncias, pero no van a entender el alcance, porque estamos hablando de que estos pueden ser redes que están haciendo fraudes de millones. Ujú. Esto puede incluir fraudes financieros. Entonces, ¿qué es lo que yo te podría recomendar en ese sentido? Acércate al Ministerio Público, promueve capacitaciones a los fiscales, capacitaciones a la DIJ, te lo podemos hacer con la Cámara también, Ok. para que entonces ellos sepan cuáles son las modalidades que tú como experto sabes o has identificado que están, porque yo estoy segura que todos los días salen nuevas modalidades, así como en el tema financiero, todos los días o sea, los criminales están innovando, Ujú. más que los no Más criminales. rápido que los demás, sí. Exacto. Entonces, así los mantienes al día, tú puedes aportar con los temas de peritaje y demás, y tú le vas creando esa conciencia también a ellos para que apoyen entonces el sector. Así que es una de las recomendaciones que te podría dar. Interesante. Y bueno, aprovecho para decir formalmente aquí en público que me interesa mucho participar de la Cámara, Eso, de formar parte, de apoyar, excelente. de estar activo.
y de generar esa... Que los participantes del mundo del e-commerce en Panamá sientan que hay un lugar y una voz y un respaldo que formen parte también para que... Perfecto, así mismo es. Vamos a hacer después un get together Dale, para eso. eso va. Ok, entonces, ya digo, mis temas ya no me quedan muchos y si tú tienes más, me dices, pero obviamente el tema del momento es inteligencia artificial. Ujú. Y no, a diferencia de los otros temas que hemos tratado, digo, comercio electrónico viene hace mucho tiempo, ya es como, es algo más común, digamos, Ujú. palpable, porque es comercio, solo que en digital. Ujú. Blockchain, cripto, como ya hablamos, es mucho más complicado de como terminar de aterrizar, eventualmente pasará. Y como tú dices, pasará quizá no tan palpable para el usuario en el backend, pero sí en el frontend, Exacto. porque van a poder interactuar con algo. Ujú. Pero inteligencia artificial, que sabemos que viene desde la Segunda Guerra Mundial, solo que a un nivel científico, etcétera, etcétera, hace, no sé, 8 meses, esta, esta cosa tan avanzada llegó a nuestras manos, Ujú. a literalmente abrir un navegador y empezar a interactuar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa aparte, porque inteligencia artificial que procesaba datos y todo ya existía, Ujú. ahora estamos interactuando con ella y nos está respondiendo aparte. Entonces, esto sí, o sea, para mí es una revolución industrial. La cuarta em, revolución. la cuarta revolución industrial que en algún momento se dijo, no, blockchain, cripto tal, y bueno, todavía no pasó. Exacto. Ajá. Como te dije antes, o sea, hoy es una cosa, hoy es inteligencia artificial, mañana vemos y al final, esto es un ejemplo de lo que tú mencionas al principio, cómo le haces llegar al usuario Ujú, estas tecnologías. ujú. Ahora ellos entran a internet y en vez de meterse a Google, se meten a ChatGPT y empiezan a hacer preguntas. Entonces, Exactamente. es un ejemplo excelente. Exactamente. Entonces, esto llegó, se queda, o sea, y efectivamente ahora entran las grandes preguntas de con quién le pone el cascabel al gato, porque si lo juntamos aparte con el tema de fraude, ciberdelito, etcétera, es que están copiando voces, copiando caras, en fin. Fakes, los deepfakes. Ajá. Entonces es regulación que la razón por la cual en verdad dije primero voy a averiguar cómo consigo el contacto de Yanis y entonces la voy a invitar fue porque en LinkedIn vi que tú habías reposteado o tu firma había reposteado el tema del proyecto de Ujú. ley de inteligencia artificial que confieso no lo he leído y me pudiera adelantar, y creo que tú ya lo dijiste, debe estar lleno de cosas sin sentido, pero por lo menos hay un primer paso. Entonces es como que, ok, ya llegó la inteligencia artificial, ya hay gente con miedo que mi trabajo, que no sé qué. Yo soy un defensor de que, digo, si sacas las teorías de la conspiración y Terminator y todas las cosas que se han dicho, la inteligencia artificial al final es una herramienta Correcto. que hay que usar a nuestro favor y como a mí me gusta verlo es, si hoy tú eres un gran trabajador en tu empresa, Ujú. si usas la inteligencia artificial, puedes ser un mega trabajador Ujú. dentro de la empresa Ujú. o un mega empresario, o sea, te Ujú. convierte casi en un superhéroe. Y esa es la forma que hay que verlo y sacarle provecho. Ahora viene el tema de... Sí, ¿ahora qué? ¿Ahora Ajá, qué ¿ahora pasa? qué? Ajá. Mira, hay un estudio de McKinsey que dice que se supone que de aquí al 2040 va a haber un aumento de la productividad en casi 4% de las actividades tradicionales que conocemos hoy en día gracias a la inteligencia artificial. Yo digo que va a ser más porque en 5 años yo pienso que van a pasar cosas extraordinarias y que nosotros no tenemos ni idea. O sea, está revolucionando, como tú lo acabas de mencionar, de una forma muy acelerada y creo que nunca hemos visto esto antes. ¿Qué resulta? Yo estoy a favor de la regulación siempre que sea acorde a las necesidades del momento. De hecho, ya hay países como Estados Unidos, la Unión Europea, como siempre, ya están estableciendo estándares. Primero, para ver el tema de la protección de datos. Segundo, por el tema de la propiedad intelectual. O sea, yo uso Midjourney, por ejemplo, y salen a veces fotos que no sé si es que vienen de arrastre de algún derecho de autor o no. Esas son las cositas de repente que podríamos ver, pero al final lo importante es que aparte de poder proteger al consumidor, que es muy importante,
como mencioné antes, es necesario tener establecido en esas políticas públicas cómo vamos a capacitar a la gente, no nada más al usuario final. Tenemos que tener expertos en desarrollo o de manejo técnico de inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a recapacitar a aquellos donde los trabajos ya van a ser obsoletos? Al final tú ves ahora los desarrolladores con inteligencia artificial lo que les tomaba codificar una semana, le corren el código y en 3 horas ya terminan el proyecto. Entonces, tenemos que verlo como una oportunidad para ser mucho más productivos y, por supuesto, tenemos que buscar el apoyo desde las escuelas. O sea, nuestro sistema educativo está tan rezagado, ni siquiera nos enseñan a pensar y analizar y tú te imaginas cómo los van a preparar para poder salir a un mercado donde cuando salen todo es tan técnico y tan complejo. Y eso sin mencionar que ahora las nuevas generaciones nacen digitales. Entonces, ¿cómo? No se trata de proteger. Imagínate que estuviéramos protegiendo ahorita o hubiésemos protegido a los trabajadores de Blockbuster. No es que va a ser a Blockbuster, vamos a proteger a los trabajadores. O imagínate antes, de que, bueno, vamos a proteger a los que hacen los floppy disk. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo es buscar cuáles son los beneficios para que todos puedan montarse en esa ola de nuevas tecnologías para su propio beneficio y buscar la equidad en el acceso a todo, al trabajo, a los servicios. Y estamos hablando desde las clases más bajas hasta las más altas. Entonces, hay un misconception a veces de que la tecnología va a eliminar trabajos cuando lo que yo veo es que van a venir necesidades mucho más complejas donde la gente va a poder cobrar hasta más. Hoy en día en Panamá, que tú sabes perfectamente, tenemos una falta de personal técnico. Aquí hacer un desarrollo es súper caro, porque no es como en otros países. Tú vas a India y tú encuentras en cada esquina a alguien que te desarrolle una aplicación. Y que resulta que esa falta de personal técnico o recurso humano hace que sean más caros y por ende muchas menos personas se involucren en transformación digital, por ejemplo, o en desarrollos, etc. Entonces, por lo menos aquí en Panamá, el proyecto que se presentó, yo lo leí muy por encima, tenía cosas como aseguremos que tenemos que proteger a los abogados, los contadores, que el Estado tiene que tener de repente, tú te imaginas una entidad del Estado de inteligencia artificial. Si hoy en día, hasta para lo que tú mencionaste del comercio electrónico, tienen 2 personas y no se puede manejar el tema tan técnico. Entonces, sí habla un poquito del tema de capacitaciones, pero el core del asunto tiene que enfocarse en educación, que eso va a repercutir posteriormente al tema de la protección, cómo manejarlos, cómo hacerlo de una forma ética, cómo prevenir la fuga de información, etc. Así que es un tema no nada más de inteligencia artificial, sino el resto de las tecnologías, ¿no? Y como dices, es un tema que definitivamente va muy de la mano con la educación en general, con aumentar nuestra capacidad de educar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, o sea, mejorar el nivel educativo en Panamá en general. De raíz, que es algo que se viene prometiendo desde hace varios gobiernos y ojalá de verdad le pongan la ficha porque ese es el futuro al final de toda nación. Así es. O sea, las naciones más desarrolladas que vemos es por su educación y porque así mismo generan recursos y así mismo, y digo, Panamá es un país privilegiado. Te decía antes de empezar que ya soy formalmente panameño y me siento súper orgulloso porque de verdad amo Panamá con toda mi alma. He hecho toda mi vida adulta y profesional acá. O sea, todo lo que he hecho se lo debo a Panamá, esa es la verdad. Pero debo decir que no me eduqué en Panamá. Y bueno, hice la universidad acá. Pero la verdad es que si yo comparo el tema de colegio, yo sé que hay una diferencia grande. Y da lástima porque, de nuevo, somos un país súper privilegiado en un montón de cosas y al final del día siento que es pura negligencia. Esa es la verdad. Y ojalá de verdad eso cambie. Pero volviendo al tema, tú decías que el estudio de McKinsey hablaba de McKinsey, perdón, hablaba de 2040, ¿correcto? Del 2040. 2040. Sí. Y pero dices, yo siento que es muy bajo. Tú muy sientes bajo. que es muy bajo el índice de aumento de productividad. Y aparte tú sientes que van a pasar cosas más rápido también. Así es. Yo te lo bajo aún más. 2025, más del 60% de la fuerza laboral mundial va a ser centennial y millennial. O sea, gente que ya nació digital. Gente que ya
tiene acceso a ChatGPT, gente que ya sabe usar Internet perfectamente en su día a día, lo que va a forzar que la empresa, el gobierno, todo tenga que acelerar, porque si no se va a ir quedando. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, esto es ya, o sea, esto no es de que viene tal, no, esto es ya. Así como nos cayó ChatGPT de sorpresa y ha revolucionado todo, y o sea, yo que estoy todo el día en tema de e-commerce, plataformas, tecnología, tú ves cómo todas las plataformas están metiendo inteligencia artificial porque saben que si no se quedan. O sea, desde Office hasta el Gmail ya tiene inteligencia artificial porque es que no hay otra salida. Bueno, hasta el texto predictivo es inteligencia artificial. O sea, cositas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero como tú mencionas, ahora vino otro tipo de usabilidad donde la gente se ha quedado y dice, espérate, ¿ahora qué hago con esto? En el tema de los estudiantes, los centennials, los millennials, los Gen Z y ahora los que vienen de Pandemic Kids, o sea, el tema con ellos es que si no les ponemos las herramientas, ellos ya no van a buscar trabajo de que siéntate ahí, hazme un trabajo de escritorio. Ya eso es algo innato en ellos de que, o sea, no lo van a ejecutar. ¿Qué haces con ese recurso que puedes sacarle muchísimo provecho, pero no le das las herramientas para adaptarse a la nueva era, ¿no? Tal cual. Yo cubrí todo lo que quería cubrir y hasta además... Oye, se nos fue rápido el tiempo. Sí. Digo, yo te doy libertad de... O sea, Yanis Becerra como abogada, como profesional, como persona, como fundadora de cámara, como Panama Legal Group. O sea, ¿qué ves? O sea, ¿qué quisieras ver? ¿Cuál es tu Mira, visión? A mí me encantaría, y digo, de nuevo, esto es un mensaje para todos los empresarios, los que no son empresarios, los que quieren ser empresarios, por ejemplo, los usuarios. Es muy importante en esta época ser autodidactas. O sea, ya ser disque, ay, me gradué, dije, tengo un máster, conozco mucha gente con 300 máster y tan disque, no sé ni qué hacer con mi vida porque ya no aportan o sienten que aportan un valor a la sociedad. Tenemos que ser autodidactas y además de eso, no tenerle miedo al cambio. No le tengan miedo al cambio. Se lo digo especialmente, lo he dicho especialmente en el tema del sector financiero. O sea, hay que dejar el tabú a nivel general de la tecnología, que es un cambio que no están acostumbrados, sí, pero todos los cambios son positivos. Entonces, ¿qué me encantaría ver? Ese movimiento en nuestro país en general, en todos los sectores, desde el médico hasta turismo, no nada más el financiero, porque a veces la gente cree que, oye, que el financiero, que las criptos, no, o sea, estamos hablando hasta de los sectores, el agro. Me encantaría que todos tuvieran esa voluntad, no nada más de aprender, porque he visto también muchos que quieren aprender, pero no tienen la voluntad de implementar lo que aprenden y por ende, no nada más, o sea, especialmente los cabezas de empresas se quedan ellos rezagados, sino toda su gente. Y eso es como una cadena. Entonces, si empezamos a tener una cultura del cambio, una cultura de transformación, en este caso digital, por ejemplo, vamos entonces a ir repercutiendo a las siguientes generaciones. Entonces, me encantaría ver eso, me encantaría ver cómo todos los que están en los distintos ecosistemas digitales promueven la educación y normalizamos este tema del cambio de la cuarta revolución industrial, ¿no? Me quedo con eso, súper interesante y de verdad cuenta conmigo para lograr esas cosas. Yo soy muy pro educación, pro educar, pro aportar mi granito de arena, así que, y ahora más que nunca, entonces cuenta conmigo. Y esperemos que así sea, ¿no? Yo te agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber venido. Y no sé si quieres decir tus redes, tu website, tu firma. Sí, bueno, ay, wow, claro. Ok. Bueno, Panama Legal Group, estamos siempre en LinkedIn posteando todas las actualizaciones de lo que va saliendo. Esto es muy importante para todas las industrias. Así que nos pueden seguir por ahí, que es la principal, y ahí van a estar todo el resto de nuestras redes. Y por supuesto que vamos a estar en contacto para el tema de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, también en LinkedIn. Los pueden seguir y en Instagram, Cámara CCD Blog. Y los invitamos pues a unirse. Así que lo que quieran, cualquier aporte, participación, estamos súper abiertos. Nos verán haciendo cosas juntos muy pronto. Así es, excelente. Gracias. Gracias, Yanis. Hasta el próximo episodio.